Ahí están las voces en medio de este contexto del Parlamento abierto y le agradezco que para el análisis esté con nosotros el presidente de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, capítulo San Luis Potosí, el licenciado Jorge Chezal. Bienvenido. ¿Qué tal, Jonathan? Buenas tardes. Bueno, pues su primera lectura, licenciado, ya escuchó las voces en medio de este primer día que se dio el Parlamento abierto. ¿Cuáles son sus impresiones? A ver, me parece que fue un ejercicio muy interesante porque además de escuchar las voces de los ministros, pudimos también escuchar voces de miembros del Consejo de la Judicatura, pudimos escuchar esa representación de jueces y magistrados y pudimos escuchar el silencio de la Fiscalía General de la República, que no dijo nada más que buenas tardes, ¿no? Que no acudió, Gersmanero. No, pero mandó un representante que pues les llevó un saludo del fiscal y bueno, pues se los dio, ¿no? Porque no hizo más que saludarlos. Ajá. Pero me parece muy interesante porque además queda muy claro que si bien es cierto hubo aportaciones muy valiosas de los ministros y magistrados, etcétera, queda muy en claro que hay una línea marcada, que esa línea no se va a mover, que las voces de la razón están del lado del Poder Judicial y las voces de las entrañas están del lado de la parte contraria, es decir, de quienes quieren la reforma. ¿Y a qué me refiero con las voces de las entrañas? A los dueños de los adjetivos, de los denuestos y de la falta de argumentos. Pudimos escuchar a Arturo Saldívar y a Lenia Batres cómo dejaron fluir no conceptos, no argumentos, sino resentimientos. Y en cambio pudimos ver a Javier Lainez, a Norma Lucía Piña y a varios más, los pudimos ver diciendo, si lo que quieren es elección, está bien, pero hay formas de hacerlo y hay mecanismos y hay además otras alternativas. Entonces me parece que lo que dijo el Poder Judicial ayer ante el Poder Legislativo es muy importante de ser tomado en cuenta. Qué lástima que los diputados y los senadores no sepan escuchar estas voces. Sí, y que incluso de todos, me llamó la atención que la propia incluso Yasmín Esquivel, que es cercana a la figura de la 4T, hasta ella misma dice, sí háganlo, pero háganlo de manera escalonada, no todo a una velocidad nitro, que incluso también el propio ministro Pérez Dayán decía, aguas con eso, porque cuando se hicieron cosas así, los efectos fueron muy fuertes años posteriores. No, incluso hay que rescatar la postura del maestro Bernardo Batis. Ajá. Bernardo Batis está a favor de la 4T. Bernardo Batis es de los que están totalmente respaldando la iniciativa de Morena. Y sin embargo, la intervención de Bernardo Batis es una intervención muy respetable, muy correcta y muy adecuada. Insisto, no utilizó los adjetivos que utilizaron Arturo Saldívar o Lenia Batres, que en realidad fueron más bien a una catarsis psiquiátrica o psicológica que a un debate. ¿Qué era lo que también mencionaba? Si este parlamento, este foro redondo, circular, más bien pareciera ser que es un foro que van a acudir el Poder Judicial, sí, pero los van a escuchar, o sea, van a corregir, van a tomar los argumentos que vayan a dar, o esto va a ser una ratificación de las ideas que tiene la 4T, como usted lo menciona, se evidenció con Lenia Batres, con Arturo Saldívar. ¿Qué va a suceder ahí, licenciado? Pero Juan Ramiro Robledo, el diputado Juan Ramiro Robledo ya había anunciado, los vamos a escuchar, pero no vamos a atenderlos. Y en su mismo mensaje inicial de ayer, pues esto fue una declaración que dio hace un par de semanas, pero en el mismo mensaje inicial de ayer, dice, la decisión está tomada, va a haber elección, y ahora vamos a escucharlos. Y está partiendo de una premisa falsa. Nadie ha dicho que deba de ser la elección la única manera. Escuchamos propuestas muy adecuadas, muy correctas y muy atinadas de cómo puede darse una mejora del Poder Judicial sin necesidad de la elección. ¿Los siguientes 8 foros tendrán sentido, licenciado? No tienen ninguno más que poder dejar constancia de que hay voces razonables que están queriendo detener este despropósito y hay una terquedad por el lado de Morena de no querer hacerlo. ¿Qué se ve que esto ya no se va a modificar? La elección de jueces y magistrados, de plano aquello ya es
inevitable que esto se vaya a reflexionar o mover, por cómo lo dicen, también tiene usted razón, por cómo viene esta perspectiva, pero colocaran algo también interesante, y usted lo hablaba también en anteriores días. No se está hablando de la justicia común, de la justicia que le va a afectar al ciudadano, pues ahora no me gusta esa palabra, pero para que lo entienda el auditorio, el ciudadano de a pie, licenciado. Ni siquiera se está hablando de justicia, Jonathan, porque me parece que el debate no tendría que ser a partir de la elección de jueces, magistrados y ministros. El debate tendría que ser a partir de qué justicia quiere el pueblo de México. Están partiendo del debate, en el debate están partiendo de elegir o no elegir popularmente al instrumento de la justicia cuando ni siquiera se sabe qué justicia se quiere. Para entrar en la conclusión, licenciado, ¿con qué se va de este primer foro? ¿A qué conclusión llega? Y sobre todo, ¿qué decirle al auditorio que va a pasar con la reforma al Poder Judicial? Bueno, pues lo que yo tendría que decir como conclusión es qué pena los legisladores de Morena. De veras, qué pena. El comportamiento que exhibieron, pero sobre todo la falta de argumentos frente a tan importantes intervenciones como las que tuvieron ayer enfrente y el no querer buscar algo verdaderamente útil para México, me parece que es lamentable. Porque hubo dos legisladores, sobre todo una, la legisladora María Clemente, casi iba a agredir a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña. Sí, claro, por supuesto, pero pues bueno, ¿qué podemos esperar de ese perfil de legisladores decidiendo el futuro de México a partir de esta reforma judicial? Híjole, bueno, pues licenciado, le agradezco esta mirada, esta perspectiva que nos ofrece esta tarde y la seguiremos de lleno a lo largo de los próximos meses. Gracias. Hasta luego, Jonathan. Gracias. Que esté muy bien. Es el presidente de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, capítulo San Luis Potosí, el licenciado Jorge Chezal. Pareciera que este parlamento se ofrece, el parlamento abierto, para decir, pues es el mero protocolo, vengan, hablen, siéntense, compartan sus miradas, pero no le vamos a mover en absoluto nada a la reforma al Poder Judicial. Y me queda claro que se ha contagiado una perspectiva de que se quiere hacer una reforma judicial y que la decida el pueblo. Y perdón, pero me parece que no va así. Es una venganza de un solo hombre, sabemos quién es y cómo se llama, hacia una sola figura del Poder Judicial. Imagen informativa, segunda emisión. Poniendo a San Luis en la misma sintonía.